Y voy a dejar ahora con ustedes a nuestro pastor Juvenal, que él tiene que entregarnos el segundo tema, que es cómo la reforma protestante, luego que influyó en Europa, cómo llega a Latinoamérica, particularmente Estados Unidos, y de ahí para abajo, y si es que llegó a Latinoamérica, porque hay algunos estudiosos que dicen que la reforma, o los postulados teológicos de la reforma aún están recién en Centroamérica, todavía no llegan a estas latitudes, ¿cierto? Veamos qué nos tiene, por lo que estuve leyendo por ahí. Ahí veamos qué nos tiene nuestro pastor Juvenal para exponernos. Pastor Juvenal, siendo las 18:55, tiene 20 minutos. Yo, un minuto antes de los 20 minutos, le diré el tiempo que le queda, pero como el pastor Héctor se sumó 5 minutos más, tiene 25 minutos. Ya, Dios les bendiga, gracias. Voy a entrar en materia de inmediato para no perder tiempo, hermano. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Quiero compartir unas láminas. ¿Puedo compartir, hermano Alejandro, verdad? Sí. Ya estoy. Estoy a contraluz, mi cara no se ve mucho, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que quiero mostrar. Dios bendiga a mi pastor Héctor, estuvo magistral su exposición y agradezco porque respalda mucho lo que yo voy a comentarle. Para comenzar, solamente un preámbulo de un versículo bíblico en el libro de Isaías, capítulo 46, del 10 al 11, dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Lo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, dice el Señor por medio del profeta. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, he planeado, así lo haré. Ernest, hay hartos nombres alemanes, norteamericanos, que uno no tiene experiencia mucho en nombrarlos, pero me parece que es Ernst Troeltsch, que fue un alemán protestante, escribió un libro que se llamaba El protestantismo y el mundo moderno. En una de sus cartas afirma que la meta última de la historia, el conjunto de los sucesos de la humanidad, ¿cierto?, es la relación que el ser humano puede extraer, ¿cierto?, de ella para vincularla con su propia existencia. Y eso es precioso, conocer la reforma y poder vincularla con hasta hoy, hermano, después de 503 años, tiene influencia con relación a nosotros mismos. Bueno, la historia de la reforma en América es una historia de amor, de sacrificio, de mártires, de valentía, de esfuerzo, de grande sufrimiento, por decir cosas muy un poco románticas, porque tiene harto de sangriento, harto de tortura, harto de criminal, que solo se explica en el contexto del corazón mismo de la reforma. ¿Qué pudo haber impulsado a que tanta gente hubiera sufrido para tratar de insertar en América estos valiosos principios y este valioso e importante movimiento que se produjo en el norte de Europa? Tuvo que haber sido solamente en el contexto del corazón mismo de la reforma y de una enorme tarea que todavía está inconclusa, como decía nuestro hermano Jorge Pérez. Bueno, si pudiéramos, denme un segundo, quiero bajar esto, ahí sí. Si pudiéramos hablar del corazón de la reforma, tendríamos que decir que Lutero llegó a la conclusión de que el hombre es justificado ante Dios no por obras, sino por fe. Este simple acto produjo un cambio sustancial en todo el orden. Esta enseñanza de la justificación por la fe se convirtió de inmediato en la piedra angular del pensamiento teológico de Lutero y de toda la reforma. De manera lógica, esto desembocó en que Lutero llegó a la conclusión de que el individuo no necesita para salvarse la mediación de una institución eclesial corrupta, dominante, manipuladora, supersticiosa, mística, que era la condición de la iglesia romana en esos momentos, y menos de los sacerdotes, sino tener una fe en la expiación realizada por Jesús. Liberado el ser humano, de acuerdo a todo lo que decía nuestro pastor Héctor anteriormente, el hombre sufrió, el individuo de la época sufrió una especie de liberación, liberado el ser humano del formalismo y del absolutismo sacramental. Se iba a subrayar su libertad de conciencia, su autonomía individual y su capacidad de acción. Por eso ha logrado y ha tenido el impacto que ha tenido. Los efectos de esta reforma heredada del mundo afectaron todo el orden mundial. No olvidemos que la institución clerical dominaba y controlaba la vida del individuo desde el sollozo hasta el último suspiro. No estabas dentro del sistema clerical impuesto, ni siquiera tenías derecho
a una sepultura digna. Los efectos de estos nuevos conceptos de libertad interna del ser humano se pueden clasificar en 6. A grandes rasgos: la separación de la Iglesia Católica con el Estado, el fin de la sumisión del papado, se derriba el absolutismo monárquico. El sacerdocio universal, que hablaba mi pastor Héctor, el sacerdocio universal de todos los creyentes, transformó progresivamente la manera de pensar de los individuos, de las personas, sobre la forma de las decisiones, sobre todo en su vida pública. El reconocimiento de que todas las personas nacen en pecado y que son susceptibles de caer en diversas tentaciones se habría de convertir en el fundamento principal de las limitaciones legales al poder político absoluto. ¿Ya? Ayer todos en el mundo fuimos testigos de un evento que se llama el peso y contrapeso, la Constitución norteamericana. Cuando el presidente norteamericano estaba mintiendo, todos los canales lo callaron. De ahí viene esto: no hay absolutismo en esos países. La reforma dio un poderoso impulso a la expansión de la educación popular en Europa. Juan Calvino lo hizo en Ginebra y John Knox lo hizo en Escocia. John Knox es reconocido por proclamar la necesidad de contar con una escuela primaria en cada ciudad. La enseñanza bíblica, y aquí hablamos un poco de las mujeres, la enseñanza bíblica que reconoce a las mujeres como coherederas del reino de Jesucristo, creadas a la imagen de Dios, tanto como varones, llevó al reconocimiento de su igualdad, dignidad, lo que progresivamente llevaría a firmar igualdad de derecho para ellas. Y finalmente, y no menos importante, la reforma también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de los valores morales en la vida privada y pública de todas las personas. El protestante promedio lo que necesitaba o anhelaba era probar que era diferente al católico promedio. Este maravilloso desarrollo histórico que se da en el norte de Europa y por supuesto impacta también en efectos de guerra, como lo decía nuestro pastor, ¿cierto? Tuvo efectos, por ejemplo, entre lo que decíamos, lo que estaba tratando de decir recién. Denme un segundo que tengo aquí algo que me está estorbando. Los fundadores constituyentes de los Estados Unidos, sobre la base de convicciones protestantes que se habían ido consolidando en la cultura revolucionaria americana, anclada fuertemente en la idea de la Ilustración, lograron redactar una constitución que incorporó instituciones políticas y reglas de juego notables, que permitían la consolidación de un sistema de gobierno federal. Como le decía, se derriban los absolutismos y hay control, ¿cierto?, entre las instituciones del Estado. Todo esto viene del pensamiento y del movimiento de la reforma, que permitía la consolidación de un sistema de gobierno federal y de Estado de Derecho en beneficio directo al menos la mayoría blanca, hay que decirlo. Lamentablemente la reforma a veces hizo vista gorda con las poblaciones nativas y con la descendencia afroamericana. Esto es tan trascendental, según el historiador Juan Wesley, de aquí en adelante voy a hablar mucho de él, como lo explica en las siguientes afirmaciones. Según este historiador, la obra más magistral de la Iglesia Evangélica es el manifiesto revolucionario que cambió y dio origen a todo un sistema político nuevo. La vindicación de la tiranía y la apelación, que es de John Knox, uno, la segunda, la vindicación es que es de Teodoro Beza, el sucesor de Calvino en el púlpito. Estos documentos van a dar origen en Escocia primero, en Holanda posteriormente y también en Suiza, un sistema de gobierno hasta ese momento desconocido, aun cuando algunos pretenden que tiene su raíz en Grecia antigua. Es el sistema democrático, republicano, parlamentario y representativo de gobierno. Es tan así que este sistema político que está en todas las naciones democráticas, que es obra, directa o indirectamente, de la reforma de Occidente, es una hija del presbiterianismo y de la reforma misma. Hubo un presidente, el presidente López Michelsen de Colombia, que dijo en un discurso en una oportunidad en el Parlamento de Bogotá en una ocasión: el día que se haga justicia histórica en nuestro continente y se rinda homenaje a los verdaderos fundadores de la democracia occidental, en ningún parlamento del mundo debiera faltar un busto retrato de Lutero y Calvino. Y eso es algo que nosotros los evangélicos tenemos que también reclamar como propio, porque es nuestra herencia, agrega este historiador Juan Wesley. La realidad de América Latina, hermanos. Voy rápido y allí espero que usted esté atento. En nuestros continentes las cosas obviamente eran absolutamente y totalmente desconocidas. En este último rincón del mundo vivía y vive aún mayoritariamente sumida en una concepción eclesiástica medieval.
romana, obviamente. Y no solo medieval, sino que también adobada durante 700 años por una concepción musulmana. En España no hubo reforma. Las pequeñas iglesias que surgieron, ¿y por qué España? Porque España conquista prácticamente todo el nuevo mundo. América Latina, Iberoamérica. Las pequeñas iglesias que surgieron en Sevilla, en Valladolid, en León, en Zaragoza, fueron rápidamente exterminadas y arrasadas. Don Casimiro de Reina, por ejemplo, y don Cipriano de Valera, que revisa la traducción al español de la palabra, dos frailes españoles sevillanos que con todo ese convento abrazaron la reforma luterana. Resultó que sobre ellos cayó toda la Inquisición española. Algunos alcanzaron a poner frontera de por medio, otros terminaron quemados en la plaza de los autos de fe. Casimiro de Reina terminó como pastor luterano en Frankfurt, atendiendo una iglesia de habla francesa, y Cipriano de Valera en la iglesia calvinista de Londres. Estos dos personajes son los genios de la literatura española, que tradujeron a nuestro idioma las sagradas escrituras al español, en la mejor versión que hasta el día de hoy existe. Por eso nos habla, pero lamentablemente eso nos habla de una iglesia mártir, de la iglesia española. Ahí la iglesia ni siquiera alcanzó a sollozar, fue asesinada en la cuna. De esa iglesia inquisidora somos herederos los latinoamericanos, una iglesia fuertemente marcada por la Inquisición y fuertemente marcada por el espíritu de la lucha contra el hereje. Éramos despectivamente nosotros, los protestantes, contra el infiel, producto además de los 700 años de conflicto con el mundo musulmán. Toda esa lucha que España había logrado amalgamar, aprender y desarrollar contra los musulmanes, la aplicaron contra los herejes, digo, entre comillas, en América. Eran los protestantes que trataron de llegar acá a nuestra América española. Y como toda la América española recibió ese influjo religioso, obviamente aquí no hubo contrarreforma. En nuestra América española sobrevivió el catolicismo medieval, previo a la reforma y previo a la contrarreforma. Sin embargo, los antecedentes del protestantismo en América Latina se remontan a los primeros años de la colonización del continente. Igual hubieron intentos. Por un lado estaban los intentos de algunas potencias protestantes de instalarse en América, y por el otro lado la llegada de personas de forma aislada a las colonias españolas. Tenemos la colonia de la familia Wessler en Venezuela entre el año 1528 y 1546, no lo voy a leer. Después, si alguien quiere estas diapos, me las puede pedir por honor al tiempo. La colonia Hugonante en Brasil en 1555, todas fueron este refugio, por ejemplo, para protestantes, dice la segunda estrofa, de habla francesa, perseguido, fue totalmente aniquilado por el mandato de Sebastián I de Portugal. Igual suerte corrió otro pequeño asentamiento hugonante en la Florida, entre el año 1562 y el 65, masacrado por orden de Felipe II de España. La colonia neolandesa de Pernambuco también duró solamente 30 años. Y la colonia escocesa en Panamá también fue un fracaso económico y se disolvió pronto en Panamá. El trabajo de los inquisidores fue muy exitoso, ya que el protestantismo fue extirpado de la América española y no volvió a aparecer hasta las guerras de la independencia en Hispanoamérica, las independencias de nuestros pueblos en América Latina. Tras la descolonización de América, la mayoría de las nuevas naciones americanas abolieron los tribunales de la Inquisición, por último, pero no incluyeron en sus constituciones la libertad de los cultos, hasta varios, y a veces muchos años más tarde. Los padres fundadores de las naciones americanas eran en su gran mayoría anticlericales, muchos integrantes de las logias masónicas, pero seguían viendo en la religión católica imperante en el continente un factor, elemento de integridad y unidad nacional. Por eso en las constituciones originales, después de las independencias, no extirparon totalmente el estricto control que la Iglesia Católica tenía sobre los protestantes que podían llegar a estas nuevas naciones. Las relaciones comerciales entre las nuevas naciones y varios países protestantes fueron suavizando el trato a los extranjeros evangélicos protestantes, pero ningún país cambió en esta etapa sus constituciones para admitir la libertad religiosa. El desarrollo que se produjo en Europa, sobre todo por la industrialización, cuando llegan a América, son recibidos con brazos abiertos para industrializar también estas naciones. Pero lamentablemente estos hombres tenían que hacer sus cultos y sus reuniones cerrados, no hacer proselitismo, estar en bodegas, muchas veces presionados por las autoridades
del clero en los países de América Latina. La mayoría de los inmigrantes protestantes no veían la necesidad, incluso también, lamentablemente, de difundir su fe y se contentaban con la simple práctica privada de la misma. Hacia la mitad del siglo XIX, casi todas las constituciones habían incluido de alguna forma la libertad religiosa en su articulado. En Brasil y México nacieron las primeras sociedades protestantes estrechamente ligadas a los movimientos anticlericales y masónicos. Los primeros misioneros presbiterianos, metodistas y congregacionalistas empezaron a llegar hacia el año 1872, casi 70 años en que se comienzan a formar las independencias de los países latinoamericanos. A los primeros protestantes en México y Brasil se le unieron otros en países como Argentina, Cuba y Chile. En el siglo XIX habían surgido numerosas sociedades misioneras en Estados Unidos, sobre todo, para difundir su mensaje en América Latina. Estas agencias se centraron en dos puntos básicos: la creación de escuelas y centros médicos. La difusión evangélica durante el siglo XIX fue lenta y difícil. La presión social sobre los nuevos conversos, las persecuciones y linchamientos empezaron a generalizarse en diferentes países de América. Chile. Al llegar el gobierno de don José Miguel Carrera, para hacer un poco de historia local, aparece el primer presbiteriano y el primer protestante del norte en nuestro país. Esto todo según nuestro historiador Juan Werley, don Joel Robert Poisson. Don Joel era un ilustre descendiente de la familia gobernante francesa que habían tenido que huir después de la revocación del edicto de Nantes, donde se terminó la libertad religiosa en Francia, por orden de Richelieu, y ellos habían huido a Inglaterra. Es el primer, después pasaron a Estados Unidos y en Estados Unidos fueron embajadores. Es el primer embajador de los Estados Unidos ante José Miguel Carrera, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Baltimore, donde llegó a ejercer como anciano gobernante. Él fue el redactor, y esto es un dato tan relevante para nuestra historia, él fue el redactor de nuestro primer ensayo constitucional en Chile, solicitado por José Miguel Carrera. Ahí hay una frase, en ese ensayo de la primera Constitución de Chile, que dice: la religión del Estado de Chile será católica apostólica. Entendiendo el concepto católico, no significa la Iglesia Católica Romana, sino que el concepto católico tiene implicancias generales, Iglesia universal. Pero omite la palabra romana, la cual dejaba abierto en ese ensayo constitucional la posibilidad, ¿cierto?, de un espacio jurídico para que se establecieran en Chile todo tipo de iglesias cristianas que no estaban en comunión con Roma. Es decir, las iglesias católicas apostólicas son iglesias protestantes, porque se eximía la palabra romana. Bueno, además, Poinsett, además diseñó nuestro primer escudo nacional, y hay una frase allí que es post tenebrax lux, después de las tinieblas la luz, que es la misma frase que quedó consignada en el escudo de la ciudad de Ginebra cuando la reforma de Calvino se consolidó. Y además es una frase tremendamente bíblica. Después de las tinieblas la luz, casi una paráfrasis, dice Juan Werley, del Evangelio. El triunfo político de sectores más liberales y la llegada al poder facilitó la entrada abierta a los primeros misioneros protestantes en los países de América Latina. Entre estos misioneros se destaca la figura de James Thompson, más conocido en el mundo evangélico como Diego Thompson, representante de las sociedades bíblicas británicas. El impacto de este hombre fue casi en toda América Latina. Thompson arribó al puerto de Buenos Aires en 1819 y desde su llegada recibió el apoyo del presidente Bernardo Rivadavia. Desde Argentina, Thompson pasó a Chile en 1821, invitado por el presidente Bernardo Higgins. En 1822 llegó a Perú, donde fue nombrado director de Educación Pública. En 1824 Thompson pasó a Ecuador y un año después a Colombia, y por último continuó su labor en México, en las Antillas españolas e inglesas. Tras las huellas de Thompson fueron numerosos los agentes de las sociedades bíblicas que extendían la difusión de las Sagradas Escrituras en lengua castellana, es decir, la versión Reina de Valera, sin los libros deuterocanónicos. Quise así aquí hacerme un paréntesis con respecto a un hombre, Alan Garnier, para ilustrar lo difícil que fue, lo terrible que fue para los misioneros protestantes al comienzo de nuestros países, al originarse las independencias de nuestros países, incluso años después, llegar a estas tierras y traer el mensaje del Evangelio. Posteriormente a la llegada, llega otra figura señera e injustamente olvidada en nuestros canales, un inglés que va a iniciar un trabajo misionero en donde trabajó, pero fracasó, Allen Garnier,
Todos sus proyectos misioneros fracasaron, todos, hermanos. Proyecto brillante en Bolivia, cambiaba el gobierno hacia un gobierno clerical, tenía que salir arrancando. Empieza a trabajar entre los indios del lago Ranco, desde el lado de la Patagonia hacia el sur de Chile. El arzobispo le echó el ojo, dice Werley, y tiene que salir arrancando. Al final descubre que la única forma de trabajar tranquilo es entre aquellos indígenas que no han tenido ningún contacto con el hombre blanco. Y organiza una expedición, consigue dinero en Inglaterra, organiza una sociedad misionera, llega con un grupo de amigos entusiastas, médicos, pescadores, gente del IMSA, se establecen en la isla Picton, en un peñón que está al frente, y ahí muere de hambre y de frío. Es el misionero que nunca pudo exhibir con éxito su obra, su trabajo, pero sin embargo, su victoria se la dio su muerte, porque la gente evangélica sobre todo se sintió tan avergonzada de que se formó una sociedad misionera que lleva su nombre, y así nació el trabajo de las iglesias anglicanas entre los indígenas del sur de Chile. Cuando terminó el trabajo con los ONAS, porque estos murieron, todos los ONAS, todos estos hombres murieron de frío, de peste, principalmente producto de la cacería indiscriminada que hicieron los hombres blancos, ¿cierto?, contra estas tribus, que los liquidaron masivamente. Esta misión se trasladó hacia la Araucanía, en donde desarrollaron el más exitoso trabajo de evangelización entre el pueblo mapuche, el pueblo huilliche, el pueblo pehuelche. Tanto así que hoy en día esta iglesia, la iglesia anglicana, exhibe un obispo mapuche, don Alberto don Adelino Apeleo, obispo en la Araucanía con asiento en Westminster. Y aquí Juan Werley hace una irónica pregunta y dice: no quiero ser insidioso, pero yo pregunto, ¿cuántos obispos mapuches católicos ha habido en estos 500 años en América? El protestantismo de principios del siglo XX era una pequeña minoría. En la mayoría de los países compuesta en su mayor parte por clases medias bajas, pero tenían una amplia red educativa y médica y buena relación con los políticos de corte liberal. La poderosa influencia del metodismo en el pentecostalismo y el neopentecostalismo en Chile y el continente. Y aquí ya nos acercamos más a nosotros. El metodismo, movimiento metodista, es el nombre que habitualmente se le da a un grupo numeroso y diverso de denominaciones cristianas, ciertas ramas del protestantismo. Históricamente el metodismo se originó en Gran Bretaña en el siglo XVIII, y gracias a su vigorosa y activa misiones se fue desplegada y se fue extendiendo rápidamente por todos los dominios del Imperio Británico, Estados Unidos y más allá. Originalmente se convocó en este movimiento especialmente a trabajadores, granjeros, pobres y esclavos. Su teología es claramente arminiana, con un énfasis en el hecho de que la salvación es para todo aquel que la acepte. Su liturgia es muy sencilla y se clasifica según la tradición anglicana como propia de una iglesia baja o de la iglesia baja. Se calculan a lo menos 80 millones de personas de esta iglesia alrededor del mundo. Bueno, en Chile se funda la primera iglesia protestante autóctona sin ninguna relación con las misiones foráneas en 1909 y que es descendencia directa del metodismo. Le quedan 2 minutos. Ok, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el protestantismo se encuentra en franco ascenso, logrando concretar una membresía importante en todos los países latinoamericanos, por encima del 25% en la mayoría de los países de Latinoamérica. Este ascenso se debe a la expansión del movimiento pentecostal, que cada vez más atrae a las clases medias. Bueno, como consecuencia de ello, en el 2008, ¿cierto?, el gobierno y el Congreso, para congraciarse con nuestra iglesia evangélica, bastante numerosa para entonces, ¿cierto?, dictamina que el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Bueno, como resultado, ¿cierto?, final de los esfuerzos de la Inquisición y la Contrarreforma en Iberoamérica, la Reforma Protestante tuvo poca o ninguna influencia en el desarrollo de la religión y la sociedad iberoamericana desde un punto de vista de influencia religiosa cultural. Es decir, la religión protestante lamentablemente no impactó en las culturas latinoamericanas. Con respecto a esto, hay una crítica muy fuerte que hace la Iglesia reformada. Dice, una observación crítica dice que, por el contrario, la ausencia de los efectos de la reforma en América Latina dio paso al animismo, al sincretismo religioso y al modernismo posterior. Como lo escribe el pastor Miguel Núñez, dice: la cosmovisión latinoamericana ha sido mayormente animista. Esto lo dice involucrando tanto al global de la población como a la iglesia, ¿cierto?
nuestras iglesias pentecostales que venimos del movimiento metodista. En América, la vida cristiana en la religión no experimentó la misma transformación y prosperidad que la Europa y América del Norte, y porque no sirvió como un instrumento para la transformación de su cultura. Con esto termino. Me falta una diapo. Al final, la cultura solo puede reflejar la convicción religiosa de la gente. La cultura es la religión exteriorizada del pueblo. No debe sorprendernos entonces que la cultura iberoamericana no haya exhibido los frutos de las convicciones bíblicas y protestantes en su historia, debido a que no hubo ninguna, y si la hubo fue bastante anémica. A pesar del logro por establecer iglesias tanto históricas como poderosas e influyentemente iglesias autóctonas en Chile y América y el continente, a pesar de la fuerte resistencia de la Iglesia Católica, debemos reconocer que el impacto cultural en la sociedad producto de la Reforma fue nula en América Latina. Y ese debería ser, como nosotros, cristianos evangélicos, el enfoque de nuestras iglesias del día de hoy. Asumir el desafío en el que podamos extraer la riqueza del impulso reformador original de Europa y atraerlo, ¿cierto?, en este tiempo, sobre todo, a nuestras iglesias. Y eso lo podríamos hacer fundamentalmente enfocados en las 5 solas, que es el próximo tema que nos trae nuestro magistral hermano Alejandro Lizama. Sola Escritura, sola Fide, sola Gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria. Gracias, mis hermanos. No acepto preguntas. Bien. También creo que nuestro pastor... ahí estoy apagado con la cámara, perdón. Nuestro pastor Juan Alcona se merece también un aplauso. Porque los aplausos son para el Señor, lo entendemos, pero también el esfuerzo que él ha hecho en estos meses para preparar este tremendo tema que nos ha entregado el día de hoy. Parecía metralleta, igual que el pastor Héctor. Espero yo no parecer metralleta, pero por los 25 minutos que tenemos es difícil. Preguntas sobre este tema, comentarios.